La idea o lo que se busca con este programa de reforzamiento es recuperar contenidos que dejaron de adquirirse durante el paro de labores. Naturalmente que no se van a recuperar todos los contenidos. La idea es ver qué contenidos son los más básicos, los más importantes en la vida profesional de los muchachos o en la vida universitaria, porque no debemos perder de vista que los de 12º grado se abocan a una inserción a las universidades el próximo año. Sí, no solamente a la universidad, sino también al campo laboral. Al final son materias importantes. Pero entonces, dentro de este proyecto, ¿cuáles fueron esos diagnósticos y los resultados para poder decir, bueno, estos son... Y bueno, sin más nada que agregar, vamos a hablar de un tema muy importante que es a nivel de educación. Y es que vamos a hablar un poquito del programa de reforzamiento académico 2025 que, bueno, ahorita mismo está implementando el Meduca con ayuda de varias universidades. Y quien se encuentra con nosotros para poder conversar de este tema es Elías González, director nacional de Educación Media, Profesional y Técnica. Bueno, para comenzar, ¿cuál es el motivo principal para crear este programa académico de reforzamiento de este año 2025? Bueno, hay que considerar en primer momento la afectación que se ha dado producto del paro de labores de los docentes. Ocultar el sol con un dedo no es lo correcto. Sí hubo muchas afectaciones y en nivel medio mucho más. La idea o lo que se busca con este programa de reforzamiento es recuperar contenidos que dejaron de adquirirse durante el paro de labores. Naturalmente que no se van a recuperar todos los contenidos. La idea es ver qué contenidos son los más básicos, los más importantes en la vida profesional de los muchachos o en la vida universitaria, porque no debemos perder de vista que los de 12º grado se abocan a una inserción a las universidades el próximo año. Sí, no solamente a la universidad, sino también al campo laboral. Al final son materias importantes. Pero entonces, dentro de este proyecto, ¿cuáles fueron esos diagnósticos y los resultados para poder decir, bueno, estas son las materias que vamos a reforzar dentro de los que están ahorita en graduandos, que son los de 12º grado? Y bueno, ¿cuáles son específicamente estas materias y el por qué se eligieron? Mira, lo que pasa es que todas las universidades aplican un examen de ingreso y allí hay contenidos que son fundamentales para que los chicos aprueben estos exámenes. En base a eso, por ejemplo, matemática, física, química, geografía, historia, relación de Panamá con los Estados Unidos, matemática financiera, son asignaturas determinantes para aprobar estos exámenes de ingreso a las universidades. Eso por un lado. Por otro lado, pues que todos sabemos que los chicos generalmente tienen deficiencia en lo que son matemáticas, física, química, y reforzarlo nunca está de más. Y más con universidades como la Universidad Tecnológica, Universidad de Panamá, la USMA, Universidad Latina, Columbus, UNACHI. Y lo bueno de esto es que son reforzamientos que lo pueden hacer los muchachos en línea o presencial. En el caso de la UNACHI es presencial y creo que la Universidad Tecnológica también lo está aplicando presencial. En el caso de la Universidad Tecnológica también ellos tienen un programa de reforzamiento para que los chicos aprueben el examen en sí. Así que también por ahí estamos caminando tratando de lograr convenios y apoyo de las diferentes universidades. Sí, es importante, ¿no? Porque al final los estudiantes que aspiran a un puesto laboral necesitan cierta educación como lo es la universidad, como usted mismo mencionó. Y hay que hacer hincapié en que es un reforzamiento porque, a ver, después de 2 meses de paro laboral es matemáticamente imposible recuperar el tiempo perdido. O sea, no es matemáticamente imposible, es casi imposible, por así mencionarlo, porque al final es tiempo que por más que se intente no se recupera. No se puede recuperar. El tiempo que se fue no vuelve, dice una canción, creo. Y en la educación es así. No vamos a recuperar lo que perdimos. Podemos inyectarle un paliativo académico, suena un poco feo, pero es así. Es un paliativo académico para que los muchachos adquieran las competencias que te exige hoy día el mercado laboral y paralelamente la inserción a las universidades. Las competencias que el muchacho egresa, si antes estaban
con debilidades, pues no es un secreto, pues ahora naturalmente después de pandemia y después de este paro de labor, 2 paros de labores seguidos, bueno, creo que el año pasado fue un poco normal, pero vienen muy afectados. Los muchachos de 12º grado traen afectación de pandemia, del paro de labores de hace año y algo, y de este último paro de labores. Entonces, en base a eso, nosotros estamos trabajando, tratando de recuperar de alguna manera los contenidos que se dejaron de enseñar en las aulas de clase. O sea, el objetivo principal de este plan es, primero, reforzar las bases principales para que el estudiante que vaya a aplicar para una universidad, ya sea pública o privada, pueda tener ese nivel de nivelación en la competencia dentro del mismo examen de admisión. Porque, a ver, quienes aplican son entre escuelas públicas y escuelas privadas. Y muchos no decidieron por seguir dando clases y otras que sí se quedaron en ese paro. Ha tocado un tema importante. Mira, la brecha entre los que más pueden y los que menos pueden, si antes era grande, ahora es mucho más grande. Porque las escuelas particulares siguieron su vida normal, dando clases. Sin embargo, los de la escuela pública dejaron de recibir esos conocimientos. Esa brecha, yo creo que ya es imposible recuperarla en este año. Pero como tú lo dices, tratamos de ubicar a nuestros estudiantes de la educación pública a un nivel, por lo menos para que puedan aprobar los exámenes de las universidades y puedan insertarse al mercado laboral de la mejor manera. Es lastimoso estar hoy día hablando de recuperación de contenido. Debiéramos estar hablando de anexar competencias nuevas de las que ya los muchachos tienen para que enfrenten incluso al mercado laboral. Yo, por lo menos, que soy de la Dirección Nacional de Profesional y Técnica, te puedo decir que las afectaciones han sido tan grandes que incluso hemos tenido que suspender las prácticas profesionales en algunos centros educativos que se mantuvieron en paro durante los 2 meses. Triste, pero había que hacerlo porque los muchachos dejaron de adquirir muchísimas competencias que son fundamentales a la hora de hacer una práctica profesional. Sí, porque al final, al faltar estos bases y lanzar, por así decirlo, al estudiante a la corriente, primero, no es que quede mal el colegio, sino que queda mal el mismo estudiante, porque ya se crea como un expediente, que eso va a estar puesto, guste o no, dentro del mismo currículum. Pero entonces, dentro de todo este plan de reforzamiento, ¿cómo es el proceso de selección o esa inclusión de estos estudiantes dentro del mismo programa? Bueno, el programa ya inició en muchas universidades. Era sencillísimo. Te inscribías en línea, todavía en los casos que se pueda, y allí te ubicaban en el aula que te correspondía, si fuese virtual o presencial. Era muy fácil y era abierto para todos los estudiantes, y lastimosamente muchos no se inscribieron. Hay una gran masa que sí lo aceptó y están sacándole el máximo provecho a este reforzamiento. Para nosotros, de verdad que es fundamental que los muchachos asistan, participen, porque de eso va a depender las competencias que adquieran durante este reforzamiento. ¿Cuál es esa metodología que están utilizando para poder reforzar esas materias? Ya mencionó que puede ser entre clases virtuales, presenciales. Sí, eso las universidades determinan sus metodologías. Nosotros solamente somos como los que le brindamos a los muchachos esta oportunidad en conjunto con las universidades. Pero, paralelamente en el aula estamos implementando, de alguna manera, reforzamientos post paro de labores. Cada centro educativo tiene una realidad diferente. Por ende, cada centro educativo va a implementar la metodología que se crea conveniente para que para los muchachos no sea tan traumático. O sea, no es igual que tú llegues después de 2 meses a que un docente te quiera enseñar X cantidad de contenido en 2 semanas. Eso no es justo ni es viable, porque el muchacho no va a ir a ese ritmo. Se le ha solicitado a los docentes que implementen metodologías flexibles con los contenidos esenciales que puedan los muchachos adquirir en este periodo que no va a ser tan largo, solamente de 2 trimestres. Algo importante a mencionar es eso, ¿no? Que al final la metodología se aplica según como lo convenga mejor el centro educativo, porque, a ver, no todos los estudiantes están estudiando, por así decirlo, el mismo bachiller.
No puedes aplicar bases de ciencia al que está estudiando comercio, ni mucho menos aplicar bases de comercio al que está trabajando, o el que está estudiando ahorita mismo el bachiller de informática. Mira que nosotros estamos en unos programas de correlación de contenidos y es interesante ver cómo una asignatura puede correlacionar con la otra, un docente puede correlacionar con el otro. Esto es interdisciplinario. Si eso se aplica en los centros educativos y si aplicamos una metodología de enseñanza amena, si aplicamos una metodología de enseñanza flexible y que el estudiante se sienta a gusto en el aula de clase, se pueden recuperar muchísimas cosas. Lastimosamente, muchos han llegado a hacer lo contrario, a que tengo que implementar todos los contenidos en el trimestre que viene, 2 trimestres en uno. Entonces estamos solicitando a los buenos educadores, que son la mayoría, a que sean un poco flexibles en este sentido, incluso con la evaluación. No es poner un número por poner un número cuando te evalúan. Yo soy del criterio que lo que tú aprendiste a veces en un examen tú no lo puedes desarrollar. Entonces estamos pidiendo a los docentes que sean bastante flexibles en esto y que no se vea que el estudiante tiene que pagar las consecuencias del periodo que dejamos sin dictar las clases. Esa parte es importante, ¿no? Porque por algo se le dice reforzamiento. Es que hago mucho hincapié en el reforzamiento, porque como lo menciona, cuando uno piensa que es reforzamiento es, bueno, este trimestre voy a dar lo que no di en el primero, y eso muchas veces crea, por así decirlo, un bloque dentro de la mente del mismo estudiante, porque si apenas es complicado para un joven poder aprender una cosa, aprender 2 cosas diferentes en la misma materia se le complica y es como las computadoras, se sobrecarga información y no aprende ni uno ni aprende lo otro. Correcto. Mira que sería interesante que los docentes vean los contenidos que están dando en la universidad, lo comparen con los que ellos tienen que desarrollar y hagan ese match entre ambas cosas. Ir poco a poco recuperando contenido, pero no llevarlos a un extremo que el muchacho se siente incómodo. O que llegue un momento que el muchacho diga no puedo. Entonces, los jóvenes hoy día tienen otras metodologías para aprender. Hoy día está la tecnología volando, entonces yo creo que hay que hacer uso de la tecnología, hay que hacer uso de lo que existe ya en las redes, hay que hacer uso de un montón de cosas que pueden ayudar a que los aprendizajes sean mucho más llevaderos, más amenos y que lo hagan divertido. A veces se aprende siendo divertido, no siendo inflexible. Entonces, por allí va la recuperación de los contenidos y el reforzamiento que queremos que los muchachos adquieran. Algo importante es saber cuáles son esos beneficios adicionales que tiene el estudiante, aparte de la orientación vocacional y también ese acceso, porque estamos hablando que es un apoyo que tiene el Meduca junto con las otras universidades, no con uno, con varios. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios adicionales para los estudiantes que están dentro de este programa? Yo creo que tanto tú como yo, cuando fuimos a la universidad, tuvimos como un choque, que la realidad es otra. El que el muchacho tenga contacto con docentes universitarios, que tenga contacto con la metodología de la universidad es importante. Y eso es un plus, es un valor agregado a lo que ya él va a aprender. Por otro lado, le queda la experiencia de participar paralelamente a sus estudios en un programa de reforzamiento. Por decirlo así, te obliga un poco a ser más dedicado. Y esa es parte del aprendizaje. Parte del aprendizaje es que aprendamos a ser más dedicados. Para nadie es un secreto que los jóvenes hoy día no les gusta estar sentados en una silla, pero sí les gusta estar en una plataforma aprendiendo cosas. Entonces, por allí va. Que el aprendizaje que van a adquirir sea un plus o sea una extra de lo que ya él conoce. Pero eso sí, llevando el programa de estudio de la mano. Nosotros no nos podemos salir de lo que dice nuestro programa de estudio. Sí, al final es importante porque, bueno, yo puedo hablar de la experiencia propia de saltar del colegio a la universidad. Es un nivel de exigencia diferente. Es como desaprender lo que aprendiste, porque muchas veces, bueno, y más porque cuando entré era en pandemia, así que no pude tener la inducción como tal. Y la verdad que son esos beneficios que en verdad ayuda al estudiante ya para poder, por así decirlo, visualizar a lo que se va a enfrentar y ya poder como adaptarse más rápido.
Es correcto. Entonces, por eso también hay que hacer hincapié que el refuerzo se está haciendo a los estudiantes de duodécimo. Duodécimo grado. Los que están degraduando porque son los que están saliendo a la sociedad a poder implementar todo lo que se aprendió durante estos años de educación. Sí, y otra cosa importante, y tú hablas de ese cambio que uno ve cuando llega a la universidad, es que a nivel medio todavía el estudiante está acostumbrado a que lo mimen, a que lo traten bastante suave, que seamos mucho más flexibles con ellos en este sentido. En la universidad la historia es otra. Entonces ya hay que ir enfrentando esa realidad para que el muchacho se vaya adaptando. Naturalmente que los contenidos son importantes, que las competencias que tiene que adquirir son sumamente importantes, porque el mercado laboral, muchos de ellos, en el caso de educación técnica, muchísimos estudiantes van al mercado laboral directamente o son emprendedores. Entonces todas estas cosas les ayudan. Mira, la matemática, por ejemplo, si el chico es emprendedor y es hábil con las matemáticas, pudiera hacer cuanta cosa, si va a vender, si va a comprar, y ayuda mucho. Entonces, por allí va el rol que tiene el reforzamiento académico. Algo que capaz el radio oyente quisiera saber es que ya mencionó que ya inició este plan, ya hay estudiantes dentro del mismo programa. ¿Cuáles han sido como su experiencia? ¿Qué han expresado ellos y cuál ha sido ese nivel de motivación para ellos estar tan metidos en este programa que la verdad es muy importante? Los muchachos están contentos, porque especialmente cuando es en línea o virtual, a los chicos les gusta, a los muchachos les gusta eso. Les da cierta libertad y los muchachos hoy día, la generación de hoy día, habla bien de este sistema de enseñanza. Así que los comentarios son positivos, son muy buenos. Hombre, cualquiera quisiera un reforzamiento con la Universidad Tecnológica, con la Universidad Latina, con cualquiera de estas universidades que es posible que ellos vayan a ingresar. Claro, especialmente la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica, que son las universidades donde más nuestros estudiantes asisten. Pero ese contacto con esa realidad, ellos lo comentan como uno de los factores positivos. Naturalmente que debemos mejorar algunas cosas, ¿no? Y ojalá en próximos años el reforzamiento no sea para recuperar lo que dejamos de aprender, sino para aprender cosas nuevas que vayan de la mano tanto con la inserción a las universidades como la inserción al mercado laboral. Agarrando ese hilo de argumentos, ¿cuáles son esos desafíos que ahorita se están enfrentando en esta implementación de este programa y cómo es que lo están superando? Y a su vez, si hay planes para que, como usted mismo lo menciona, no se utilice solo para ahorita mismo por lo que pasó, sino utilizarlo y expandirlo a otras regiones y también seguir utilizándolo para seguir reforzando a través de estos años. Mira, en esta administración y de la mano de la señora ministra, nosotros tenemos programas muy agresivos para que los muchachos salgan con un nivel de competencias alto. Con decirte que ahorita estamos en una revisión curricular, eso por un lado, y que estamos trabajando con las universidades. Al trabajar con las universidades y con el mercado laboral, nosotros vamos a contar con una currícula de acuerdo a las necesidades actuales del país. Paralelamente, tenemos convenio con la Universidad Tecnológica, con otras universidades, que nos brindan la oportunidad de hacer cursos, seminarios, no solamente para estudiantes. Yo creo que a futuro, y futuro sería el próximo año, o el próximo verano quizás, estemos trabajando incluso capacitaciones con los docentes, porque el reforzamiento en la universidad es una cosa, pero la enseñanza en el aula es otra. Y eso también hay que reforzarlo, la enseñanza en el aula. Por allí queremos caminar, especialmente hablo por la educación técnica. La educación técnica es diferente a la educación académica, porque en la educación técnica necesitas un docente altamente capacitado y actualizado. Y por allí vamos nosotros, que se actualice al que brinda el aprendizaje y paralelamente se refuerza las competencias de nuestros estudiantes. Ya para ir finalizando, ¿cuál sería ese mensaje que usted le daría a los estudiantes y también a los padres de familias que están escuchando y que quisieran saber más información sobre este programa? Entren a la web de Meduca y hay bastante información, casi toda la información está allí.
Yo creo que el mensaje, siempre lo he dicho durante el paro y ahora, la educación es primero. Yo creo que eso es como cuando hablas de salud y hablar de educación es primero. No hay nada más que supere ese derecho que tenemos nosotros como ciudadanos a educarnos y a la buena salud. Así que participen de todos los cursos que se brinden, participen de las oportunidades que el Ministerio de Educación está gestionando y, bueno, una invitación a que recuperen todos los contenidos, pero naturalmente sin llevar a los muchachos a un extremo que se sientan incómodos. Muchísimas gracias por compartir esta información. Estuvo con nosotros el director nacional de Educación Media, Profesional y Técnica, Elías González, conversando un poco sobre ese programa de reforzamiento académico 2025 que está implementando el Nueduca junto con universidades públicas y privadas para reforzar esas bases importantes para los estudiantes graduandos. De no haber vivido nunca ninguna guerra y ninguna persecución. Pero fíjate que muchas veces he tenido sueños sobre eso, pesadillas, mi manera de reaccionar ante ciertas cosas, por ejemplo, que haya comida suficiente, que haya agua suficiente, darme cuenta que si hace falta algo, cómo escaparme de algún lugar, que estoy pendiente. Todas esas son cosas que no vienen de mí, vienen de justamente las gerencias que tengo. Otra cosa que es muy particular, cuando ves que estás sobre reaccionando con un tema y que realmente tú dices, ¿por qué estoy reaccionando tan fuerte, tan demasiado exagerado a algún tema que me está pasando? Muchas veces detrás de eso hay un trauma que no ha sido resuelto. Entonces a veces esos traumas vienen de generaciones, la manera como por ejemplo, en una familia se ha cargado con el tema del alcoholismo, por ejemplo, y de repente tú ves a un amigo que se emborracha, que está alcohólico, y tú dices, wow, tengo un rechazo tan profundo, pero no sabes por qué, porque no te ha pasado nunca nada, ¿no? Pero ese rechazo o esa reacción emocional tan fuerte probablemente viene de tu herencia intergeneracional. Algo en el cual tiene mucho que ver y también el papel que juega muchas veces ese silencio familiar en esa transmisión del trauma, o mejor dicho, que ignoran lo que es famosamente llamado la frase de el elefante en la habitación. ¿Cómo puede jugar o qué tan perjudicial puede ser ese silencio en esta transmisión de traumas? Hay muchísimos estudios que demuestran que los secretos de familia hacen una mella y enmarcan a las familias de unas maneras muy profundas, justamente porque son temas que no se hablan. Mira, yo siempre doy el ejemplo de la película de Disney que se llama El Encanto, no sé si te acuerdas, que es de esta familia, creo que es en Colombia, y que tenían un tío que se llamaba Bruno, que estaba caminando por las paredes, que nadie quiere hablar sobre Bruno, ¿no? Y hay una canción sobre eso. Es justamente eso que está escondido en las paredes de la familia, esos secretos que se van pasando de generación en generación, son cargados igualmente, son transmitidos igualmente, tienen efecto igualmente, las personas están afectadas por eso y es ese elefante, no solamente temas intergeneracionales, temas de hoy en día, cuando una familia pasa por una situación o tiene un tema importante y ese tema no se habla. Una pareja tiene un tema y no se habla, ese elefante en la mitad de la sala de la casa está ahí. Y de alguna manera todo el mundo lo sabe, de alguna manera todo el mundo inconscientemente reacciona a eso y sin embargo no hay un permiso para ponerlo en palabras, para expresarlo, para ponerlo más específico y concreto. Y es solamente en el momento que lo puedes hablar, lo puedes expresar y lo puedes identificar que ese elefante puede desaparecer o esos secretos de familia pueden empezarse a sanar. Porque mientras está ahí como escondido entre las paredes, con eso no se puede hacer nada. Sí, algo pues que se populariza, que el que calla otorga, pero muchas veces estos traumas influyen no solamente a nivel personal, sino también a nivel de identidad. O sea, cómo influye este trauma a ese punto en que puede afectar la identidad familiar o también la identidad cultural de una persona. Totalmente, es que los traumas afectan las identidades familiares y culturales. Por ejemplo, un trauma colectivo, donde todo un grupo de personas ha vivido una situación difícil, una situación dolorosa y no se habla, ese grupo va cargando con ese tema constantemente. Cuando hay, por ejemplo, un suicidio en la familia, que es un ejemplo típico, ¿no?, de estos secretos, y tú ves que
otros miembros de la familia están deprimidos, otros miembros de la familia tal vez tienen ideas suicidas y la pregunta es, ¿cómo esto no se habla dentro de la familia? ¿Cómo esto se va cargando de persona en persona y afecta a todos? Entonces hay depresión, hay ansiedad. Hay estas tendencias, pero como no es hablado, se convierte como una identidad dentro de la familia. Y la persona entonces no se puede liberar de ese fantasma de alguna manera, ¿no? Que está me rodeando estos temas porque no está resuelto, entonces no deja ser que esa persona pueda convertirse en esa identidad que quiere ser. Entonces siempre va a estar como ese pedazo de carga de alguna manera, decir, bueno, como esto no está resuelto, no puedo terminar siendo esa identidad que quiero ser por el afecto que hay del trauma que se está cargando, ¿no? Y a veces es difícil, da mucho miedo para las familias a veces traer a la mesa y traer a las conversaciones familiares temas que son tan dolorosos. Muchas veces los padres no saben ni cómo empezar a contar estas cosas a sus hijos o a otras familias, pero es muy necesario. Cuando hay un niño adoptado, por ejemplo, temas de adopción, temas de suicidio, temas de salud mental, enfermedades mentales, temas de inmigración que no se quieren hablar, temas de dinero, cuando se ha perdido mucho dinero estos son temas que son recurrentes, que todas las familias tenemos algún tema y que muchas veces no se quieren hablar, entonces se van cargando y cargando y cargando. Sí, algo que también quisiera que usted, pues, bueno, que nos abrió ese espacio para poder conversar con nosotros, es que dentro de ese trauma existen dos términos que muchas veces las personas lo toman como sinónimo, pero un tipo de relación tiene que ver, y es entre el término de memoria colectiva y sanación emocional. Totalmente. La memoria colectiva tiene mucho que ver con cómo las experiencias que se viven a nivel cultural, a nivel social, se comparten. Entonces, el ejemplo de la esclavitud, cuando todo un grupo de personas ha vivido la esclavitud y esa memoria se va pasando de generación en generación, eso es una memoria compartida. Cuando tenemos un evento histórico, por ejemplo, de opresión, de conquista, por ejemplo, la pandemia, cuando hemos vivido a nivel colectivo un trauma colectivo de pandemia, eso queda en la memoria. De hecho, fíjate que hablamos de niños de pandemia, como estos niños, y hay ya estudios que enseñan cómo estos niños que nacieron en la pandemia son un poco distintos, la memoria que tienen es un poco distinto, la identidad que tienen es un poco distinta. Entonces, a eso es lo que llamamos la memoria colectiva y cómo eso se va pasando casi como de arquetipos de generación en generación también. Cuál era el otro término que me preguntaste? La de sanación emocional. Claro, y entonces justamente la manera como yo hablo de estos traumas colectivos es que la manera de sanarlos es a través de la sanación colectiva. Muchas veces la persona puede ir a terapia, puede trabajar esas cosas individualmente, pero hasta que no haya un reconocimiento colectivo de esto que ha pasado, es muy difícil de sanar. Es solamente cuando se dice, ah, bueno, todos aquí hemos vivido una pandemia y todos aquí estamos afectados, cada uno a su manera, pero hay un reconocimiento de que esto sucedió. Todos aquí vivimos una experiencia de opresión histórica y esta población, o sea, doy el ejemplo de Venezuela. Yo nací en Venezuela y Venezuela vive un trauma colectivo. Y hasta que no se reconozca ese trauma colectivo en este país, hasta que no se hable claramente de las consecuencias emocionales, psicológicas, sociales que está viviendo Venezuela en este momento, esa sanación colectiva no puede empezar a pasar. Entonces, eso es muy importante, hacer esa conexión de que no es solamente a nivel individual, sino que hay una memoria compartida en este momento. Siguiendo el hilo de esa respuesta, bueno, la siguiente pregunta tiene dos vertientes, que es cómo es que ese rol de la empatía puede reconstruir esa narrativa familiar y cómo o cuáles son las herramientas para poder que la sociedad pueda sanar de forma colectiva a estos traumas culturales o históricos como la pandemia, como bueno, asuntos políticos que muchas veces sobrepasa Exacto. a nivel nacional. Ay, pero Roberto, me estás haciendo preguntas grandes. Fíjate lo que te voy a contar. La empatía es clave para la sanación. La compasión propia, la compasión, autocompasión y la compasión por el otro es clave para la sanación. Solamente cuando podemos ser compasivos
con nosotros mismos, no nos juzgamos tanto, cuando no somos tan críticos, cuando podemos tener la capacidad de entender que las personas hacen lo que pueden de la mejor manera posible. Hasta las personas que están haciendo daño, lo están haciendo porque han vivido algún daño también y tenemos esa compasión, es que podemos empezar a procesar y sanar eso que estamos viviendo. Ahora, cuando esto le sucede a un país entero, a una comunidad entera, cuando esto es una situación global, existe lo que se llama el proceso en inglés se dice Truth and Reconciliation, es la verdad y la reconciliación. Y esto ha pasado en algunos países. En Sudáfrica, por ejemplo, existió este mecanismo de reconocer, por ejemplo, la discriminación y lo que ha pasado. Y ese momento de reconocer y tener empatía y compasión por lo que ha vivido el otro y que haya un reconocimiento público, sobre todo con lo que me estás preguntando de temas políticos y sociales. Y claro, esto o sea, esto de verdad requiere toda otra hora de conversación, pero es cómo hacemos espacio en la sociedad y en nuestra experiencia colectiva para reconocer el sufrimiento del otro y el sufrimiento colectivo y para dar ese espacio para validarlo. Cuando nosotros decimos, sí, esto sí pasó, la pandemia sí pasó y la pandemia hizo que mucha gente sufriera y que mucha gente la haya pasado mal o que mucha gente haya perdido trabajo, familia, identidades, o sea, ya no se haya podido trasladar de un lado al otro y se empieza a conversar de cuáles son esas consecuencias a todo nivel y se empieza a tener más compasión y reconocimiento, ahí es cuando se empieza a sanar. Pero tiene que haber como una especie de autoridad o de liderazgo colectivo para que eso sea algo compartido. Pero bueno, no es fácil, no es fácil lo que estoy hablando, es difícil esos procesos porque requiere de mucha intención y a nivel global, ¿no? Sí, todos estos temas, bueno, más de este proceso de sanación se puede encontrar en el libro de El inesperado regalo del trauma. ¿Cuáles son esas herramientas como tal para poder iniciar esa sanación? Sí, y sabes que lo que me gusta de mi libro y que lo recomiendo muchísimo en este sentido, hay libros de trauma y hay muchos libros que hablan de cómo sanas tus traumas. Yo creo que mi libro habla de una perspectiva no solamente individual, sino sistémica. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente es el individuo, sino el individuo dentro de su contexto. No solamente un trauma grande como es una guerra, como es una pérdida de un ser querido, sino los traumas pequeños también. Esos traumas de todos los días, que son como microviolencias, microagresiones, microtraumas, donde poco a poco a lo mejor tu relación con tu mamá, tu relación con tu papá, a lo mejor una experiencia de rechazo que has vivido con tus amigos, a lo mejor esa discriminación, a lo mejor ese cambio de un país a otro que tú dices no pasa nada, pero te das cuenta poco a poco que sí va dejando consecuencias y sí te va marcando. Todo eso también es trauma y todo eso también requiere atención y también requiere pasar por estos procesos de sanación. Bueno, ya para concluir, una invitación a todos los que asistan a la Feria del Libro, porque, bueno, recalco como al inicio, es una de las invitadas especiales para este gran festival, esta gran feria que reúne a amantes de los libros, también los que les encanta pues leer este tipo de libros que son muy importantes para los procesos que muchas veces uno, pues, quiera o no, está envuelto. Y ese mensaje final para ahora sí despedir a la audiencia y que la verdad que agradecerle por el tiempo que estuvo para compartir con nosotros sobre este tema que la verdad es muy, muy, pero muy importante. Mil gracias por esta invitación y los espero absolutamente a todos, no se lo pueden perder. Es el lunes 11, creo que es a las 3 de la tarde en Atlapa, en el Centro de Convenciones. Va a haber muchísima gente, muchísimos libros, muchísimas experiencias bellísimas, pero quiero verlos, quiero encontrarlos porque estos temas son temas lindísimos para hablarlos, compartirlos. Este libro da muchas herramientas para crecimiento, para sanación, para seguir adelante y da una luz de esperanza. Y mi mensaje es, todos tenemos esperanza para salir adelante, no te tienes que quedar con ese dolor solito o solita, sino que puedes salir adelante y yo te cuento cómo se hace. Listo. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros la doctora Edith Chiro, psicóloga y clínica experta en trauma
y quien es la autora del libro El regalo inesperado del trauma, que va a estar aquí en la Feria del Libro la próxima semana compartiendo con ustedes, si es que se le van a acercar. Ahí así le pueden preguntar y hacer más si quieren hundir más en ese tema, y también para poder conseguir su libro.